en lo profundo de un oscuro y denso bosque, donde los árboles susurran secretos antiguos y la niebla cubre el suelo como un manto espectral, vivían Hansel y Gretel. Pero esta no es la historia que conoces. Esta es la verdadera historia, una que ha sido enterrada bajo capas de miedo y mentiras. Hansel y Gretel eran dos niños normales, al menos en apariencia. Sus padres, un leñador y su segunda esposa, vivían al borde del bosque. Los tiempos eran duros, y el hambre rondaba su hogar como una sombra constante. Una noche, los niños escucharon a su madrastra hablando en voz baja con su padre. «No hay suficiente comida para todos», susurró ella. «Debemos llevar a los niños al bosque y dejarlos allí». El corazón de Hansel latía con fuerza, pero no era un niño común. Desde muy joven, había descubierto que tenía un don especial. Podía sentir la energía oscura del bosque, una energía que parecía llamarlo. Al día siguiente, cuando fueron llevados al bosque, Hansel dejó caer pequeños guijarros blancos en el suelo para marcar el camino de regreso. Cuando la luna llena se alzó, los guijarros brillaban con una luz propia, guiándolos de vuelta a casa. Pero la madrastra no se rindió. La segunda vez, llevó a los niños aún más lejos. Hansel, sin tiempo para recoger guijarros, dejó caer migajas de pan. Sin embargo, al caer la noche, se dieron cuenta de que las migajas habían desaparecido. Los pájaros del bosque, ojos brillando como carbones encendidos, las habían devorado. Perdidos y hambrientos, los niños vagaron hasta que encontraron una cabaña hecha de pan de jengibre y caramelos. Pero Hansel, con su sensibilidad a las energías oscuras, sintió que algo no estaba bien. «No entres, Gretel», susurró. Pero el hambre y la desesperación de su hermana la llevaron a ignorar su advertencia. Tocó la puerta y ésta se abrió con un chirrido escalofriante. Dentro, la bruja era mucho más que una anciana hambrienta de niños. Era una entidad antigua, un ser que se alimentaba del miedo y la desesperación. Su cabaña era un trampa, un lugar donde las paredes murmuraban y las sombras tenían vida propia. Hansel y Gretel fueron capturados. Hansel fue encerrado en una jaula, y Gretel fue obligada a realizar tareas imposibles, cada día más agotada, cada noche más aterrorizada, por los susurros que venían de las paredes. Una noche, mientras la bruja dormía, Hansel recordó las enseñanzas de su abuela, una mujer sabia en el manejo de las energías del bosque. Con un gran esfuerzo, canalizó la oscuridad que siempre había sentido, manipulándola para forzar la jaula a abrirse. Corrió hacia Gretel, susurrándole al oído que la energía oscura del bosque era su única esperanza. Gretel, aunque asustada, confió en su hermano. Juntos, reunieron la energía que fluía a través de la cabaña, utilizando su poder para engañar a la bruja. «Acércate al horno», ordenó la bruja a Gretel, pero en un movimiento rápido y desesperado, Gretel empujó a la bruja dentro y cerró la puerta. El fuego rugió y las sombras chillaron mientras la entidad era consumida. Con la bruja destruida, la cabaña comenzó a desmoronarse. Hansel y Gretel corrieron hacia el bosque, sabiendo que ahora entendían su verdadero poder. No solo habían sobrevivido, sino que habían descubierto un vínculo con la oscuridad que les daba una fuerza desconocida. Regresaron a casa, pero ya no eran los mismos niños. Habían visto la verdadera naturaleza del bosque y comprendido el poder que yacía en su corazón. Y aunque nunca hablaron de lo sucedido, sabían que el bosque siempre estaría ahí, un lugar de sombras y secretos, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente insensatos para adentrarse en su oscura profundidad. Así termina la verdadera historia de Hansel y Gretel, una historia de valentía, oscuridad y descubrimientos que jamás debería haber sido olvidada.